Bienvenidos entonces a la clase número 20 del curso. Ya estamos cerquita ya del final. Esta clase se va a tratar, bueno, vamos a dar un cambio radical en las cosas que estábamos viendo hasta este momento. Habíamos visto en general mucha clasificación, distintos enfoques, métodos para mejorar los rendimientos de la clasificación y en general ha girado en torno a eso, a scikit-learn y a todo lo que está alrededor de eso. Ya, entonces la idea ahora sería que demos un poco un cambio antes de seguir un poquito con el tema de las redes neuronales y que tiene que ver también con tener un poquito de conocimiento respecto a cómo optimizar el código. ¿Ya? Viene esta parte primero de optimizar el código que es hoy día y el miércoles vamos a ver eh, las herramientas, ya las librerías que están específicas para esto y por qué es importante verlas antes de que empecemos a ver redes neuronales que va a ser la próxima semana. ¿Ya? Entonces, empecemos ya. Como saben, cualquier pregunta que tengan, pueden interrumpir en cualquier momento. ¿Ya? Entonces, la optimización de código, esta clase va a estar relativamente larga, o sea, larga en el sentido de que tiene harto contenido y que espero que lo veamos rápido, pero que va a estar densa, ¿ya? Entonces, lo primero es como, ¿por qué vamos a ver optimización de código? Y ahí en general lo que pasa es que cuando nosotros hacemos cualquier especie de tarea de, o sea, perdón, de ciencia de datos, ya vamos a ver siempre numerosas rutinas de carga, de procesamiento, de visualización, de predicción. Y la idea es que todas estas rutinas se hagan de la forma más óptima posible. Ya, o sea, que lo podamos ejecutar al mismo tiempo con la menor cantidad de recursos, con la menor cantidad de tiempo, tanto de carga, de procesamiento, en fin. Y en general, si ustedes después van a diseñar sistemas y los van a sacar a producción en algún momento, también es la idea de reducir sus costos asociados. ¿Ya? O sea, no es lo mismo tener estas máquinas gigantescas corriendo 3 horas que corriendo 15 minutos porque se podía optimizar un código y usted no lo viera. Entonces, súper, súper, súper importante lo que vamos a ver hoy día con respecto a todos estos temas. Ya, entonces, esto vamos a generar, a verlas con distintos tipos de algoritmos y estructuras de datos, técnicas de programación y diseño de código. Ya, no vamos a hacer no vamos a programar nosotros las estructuras de datos, sino que vamos a usar las que ya vienen por defecto en Python. Y eso es súper importante porque esta clase solamente va a tratar de optimizar el código en Python. Ya, no vamos a ver optimización, o sea, librerías enfocadas a optimización de código, como era lo que les decía recién, sino que eso lo vamos a ver el próximo miércoles. ¿Ya? Y antes de todo esto, vamos a darle un poquito al tema de qué son los lenguajes de programación. ¿Ya? O sea, en general los lenguajes de programación son una cosa gigantesca, pero nadie sabe muy bien cómo, hasta que se estudia esto, qué realmente hace el lenguaje de programación. Y ahí el lenguaje de programación es la herramienta con la que nosotros conversamos con el computador. ¿Ya? Entonces, el computador sabe hacer cosas muy básicas. Sabe sumar, sabe restar, sabe multiplicar y sabe hacer unas operaciones relativamente simples. Sabe, por ejemplo, guardar un arreglo de elementos, por ejemplo, no sé, de números y después operar esos números y después retornar el resultado. Y todo eso lo va guardando en distintos segmentos de memoria. ¿Ya? Esto es lo que están viendo acá, en esta parte de acá, es un segmento de cómo se supone que se debería programar este string en particular dentro del lenguaje de máquina, que es finalmente el que contiene las instrucciones para que nosotros podamos hacer todo lo que les estaba diciendo recién. ¿Ya? Entonces, fíjense, la idea es que ojalá nunca veamos esto. Ya sabemos que hay miles de capas de abstracción antes de esto y que ojalá nunca tengamos que realmente programar directamente un procesador. ¿Ya? Esto se le conoce realmente como lenguaje de bajo nivel, ¿ya? Que es el código de máquina y hay una cosa un poquito más avanzada que es Assembler, que es algo como de este estilo de acá, pero que en la práctica tampoco nos sirve de nada a nosotros, porque es extremadamente difícil de programar. ¿Ya? Entonces, eso es simplemente el lenguaje de máquina, es el que nosotros realmente es la cosa que ejecutamos dentro del procesador y lo que realmente puede entender. ¿Ya? Ahora, lenguajes que hemos visto hasta el momento y que ustedes conocen y todo, se llaman comúnmente lenguajes de alto nivel, ya como Python, por ejemplo, y es realmente tener un conjunto de instrucciones y de sintaxis que nosotros podamos entender, o sea, que un humano normal pueda ver a simple vista y pueda saber de qué se trata lo que estamos viendo en este momento. ¿Ya?
Y en algún punto este lenguaje humano o semi-humano, porque obviamente no podemos todavía conversar con los computadores y no sé si vamos a poder programar en algún día así o no, este en algún momento tiene que transformarse esta cosa horrible que estamos viendo acá al medio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de los lenguajes se definen, bueno, hay varias formas también de ver, otros puntos de vista de ver los lenguajes, pero uno de ellos es definir cómo van a pasarle el código, cómo van a convertir este código que nosotros estamos viendo, que es súper bonito, cómo se lo van a pasar a la máquina para que la máquina lo entienda. ¿Ya? Entonces, estos son los lenguajes que estamos denominando como alto nivel. Dentro de esto, bueno, y mejor la pregunta, ¿qué otros lenguajes ustedes conocen y cuáles son las principales diferencias con respecto a lo que conocen en Python? La primera pregunta de la clase. En el chat alguien me escribió, Julia, R, Java o Julia, no sé muy bien. C, C++, claro. Ya, y fíjate que acá están mezclando los lenguajes con respecto a lo que vamos a ver ahora a continuación. ¿Ya? Obviamente, estos lenguajes tienen mucha diferencia entre ellos. Por ejemplo, Java y C++, la idea es que están basados en programación orientada a objetos. ¿Ya? O sea, eso es como lo primero que define estos lenguajes y que todo se define en base a clases. ¿Ya? En cambio, Julia y R sobre todo es programación funcional. Python es como una mezcla de las dos cosas. En general, la mayoría de los lenguajes tienen como interfaces para hacer todo de todo un poco. ¿Ya? Esa es una de las formas de ver como el paradigma de programación en el cual están basados los lenguajes. Pero el que me gustaría ver ahora realmente, y el que nos va a servir ahora para esta clase, es respecto a los lenguajes, o sea, si el lenguaje es compilado o si es interpretado. ¿Ya? Entonces, lo que les decía era, se supone que nosotros en algún punto tenemos que convertir este lenguaje de alto nivel, este lenguaje que nosotros entendemos, a esta cosa que entiende la máquina, ¿ya? Que es como súper extraño. ¿Ya? Y súper adverso para nosotros. Entonces, hay dos formas, y obviamente siempre hay como matices entre medio, pero hay dos formas principales de hacer esto. Uno, compilar el código, que es lo que vamos a ver en este recuadro de acá de la izquierda, y dos, interpretar el código, que es en el recuadro de acá de la derecha. ¿Ya? Como les decía, los objetivos de ambos es conversar con este código de bajo nivel, pero la diferencia está en lo que radica en esta primera fila de acá, ¿ya? Y estos son como todas las consecuencias de esto. Entonces, el lenguaje compilado lo que hace es que transforma este código de alto nivel y todo el código, o sea, todo, por ejemplo, todo un paquete que nosotros estemos desarrollando, y lo compila, ¿ya? Es decir, transforma todo el código a código de máquina antes de ejecutar el programa. ¿Ya? Y esa es la diferencia súper grande con respecto al segundo tipo. Ya en este caso, por ejemplo, tenemos C, C++, Java, que me habían dicho en el chat, ya, esos. Rust o Go, por ejemplo. No estoy seguro si Go, pero Rust. ¿Ya? Y en cambio, con los lenguajes interpretados, cambia el paradigma y la transformación de código de alto nivel, ya, o sea, de lo que se está, de lo que nosotros programamos a código de máquina, se hace mientras se ejecuta el programa. Y aquí está la diferencia fundamental. O sea, fíjense que es súper sencillo. Estos se compilan antes de ejecutar el programa y hace una especie de compilación mientras se ejecuta el programa. Ya, compilación refiriéndome a que se traduce el código a el código de máquina. ¿Ya? Entonces aquí algunas de las desventajas y desventajas de cada uno. ¿Ya? La desventaja del compilado es que siempre tiene que compilarse todo el código antes de ejecutarse. ¿Ya? Y imagínense, por ejemplo, aplicaciones gigantescas, no sé, como Instagram, que tienen 100 megas de código, imagínense, o sea, un archivo de, no sé, de 1000 líneas puede tener 2 kilobytes, imagínense tener esa cantidad de archivos y tener que estar compilando a cada rato, puede ser, definitivamente puede ser una cosa extremadamente lenta, ¿ya? Y hacer eso cada vez que uno cambia un asterisco en una línea puede ser una cosa súper compleja. Ya, por lo general siempre se compilan por módulo y después los módulos se ejecutan independientemente porque así no hay que compilar realmente todo, sino que solamente se compilan módulos que uno vaya a ocupar.
¿Ya? Esa es la ventaja con respecto al lenguaje interpretado, que es simplemente esta cosa se compila en el momento que se está ejecutando. ¿Ya? La compilación optimiza el código, y esta es la gran ventaja que tiene compilación con respecto a interpretado, y esto hace que el código generado sea mucho más rápido, ¿ya? Y es principalmente porque tiene una montonera de reglas los compiladores por debajo, que mueven, por ejemplo, no sé, cosas que nosotros suponemos que estamos programando bien, mueven líneas hacia arriba, mueven líneas hacia abajo, hacen otro tipo de optimizaciones que están más abajo de lo que nosotros podemos detectar, ¿ya? Y además se comunican quizás mejor con cada una de las plataformas, y eso hace que el código sea mucho más rápido. Ya el lenguaje interpretado no puede hacer eso porque en el momento que estamos viendo se debe optimizar el código. ¿Ya? Obviamente, realmente sí se puede hacer esto con algo que se llama como compiladores en tiempo de ejecución, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Entonces, ya. ¿Qué más? Otras ventajas, puede detectar errores de código en la compilación. ¿Ya? Y si alguno ha trabajado con Java alguna vez, es súper pesada la cosa y no te deja hacer, si hay un más mínimo error, aunque sean en las 1 millón de líneas que no esté trabajando, no va a compilar la cosa. ¿Ya? En este caso de acá, cuando es interpretado, uno puede tener todos los errores y recién cuando uno esté ejecutando, lo que se llama comúnmente tiempo de ejecución, en ese momento va a saltar el error que tiene. ¿Ya? Y la última diferencia grande es que el compilar crea ejecutables específicos para cada una de las plataformas. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos una aplicación y queremos ejecutar en Windows, tenemos que compilarla para Windows, pero si ahora necesitamos Linux, tenemos que compilar para Linux. ¿Ya? Y si ustedes habrán fijado cuando uno descarga cualquier aplicación de escritorio para Windows, por ejemplo, o hay una alternativa, y si uno quiere descargarla para Linux, hay otra alternativa, y ni siquiera son las mismas extensiones de los archivos. ¿Ya? Y eso nos indica que realmente siempre hay que compilar para una u otra plataforma. El mismo Python no es lo mismo para Windows que para Linux, ¿ya? Ahora, la gracia del intérprete es que no hay que compilar a cada una de las plataformas por específico, porque el mismo intérprete se encarga de comunicarse con cada una de las distintas plataformas. Y eso es súper bueno porque hace que el código sea portable, en el sentido que yo puedo ejecutar un script de Python en Windows, en Linux, en Mac, e incluso en mi lavadora, si es que obviamente tiene intérprete de Python, y debería funcionar sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, son las principales diferencias entre los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados. Ahora hay que saber que Python es un lenguaje interpretado, por lo tanto, no optimiza el código, y eso es lo que siempre se reclama como en Data Science, que como Python es súper lento y no tiene comprobación de errores, y es lento, y es lento, y es lento, y no, que sea más. Claro, pero hay ahora librerías que están bastante potentes y que optimizan bastante el código por debajo, ¿ya? O sea, finalmente igual en algún punto llaman a ciertos compilados, y esos compilados son los que andan bastante rápido por debajo. ¿Ya? Así que eso con esta sección de los lenguajes interpretados versus compilados. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿No? Ya, sigamos. Ya, entonces, teniendo esto en cuenta, la idea finalmente, y sobre todo esta parte de acá, la idea de haberles explicado todo esto es decirles básicamente que ya nosotros tenemos que hacer la optimización del código. ¿Ya? Entonces, como Python es interpretado, obviamente, bueno, tenemos que hacerlo relativamente a mano, y aún así quizá no logremos resultados óptimos, pero la idea es que logremos lo mejor posible. Ya, entonces la idea ahora, sabiendo esto, es que ahora en esta y en la próxima clase estudiemos metodología, estudiemos técnicas para poder optimizar nuestro código lo más que podamos, y hacerle incluso la pelea a códigos escritos, por ejemplo, en C++. Ya, entonces vamos a ver uso eficiente de objetos, técnicas de paralelismo, próxima clase, y compilación, próxima clase. ¿Ya? Y vamos a ver librerías nativas de estructuras de datos y cómo desarrolladas por terceros. ¿Ya? Entonces, una pregunta antes de que pasemos: ¿será conveniente programar siempre pensando en crear código óptimo? O sea, en el momento que yo estoy haciendo finalmente mi script o estoy haciendo mi experimento, qué sé yo, ¿será realmente siempre bueno decir al tiro, ya, voy a optimizar esta cosa, me pongo a programar así y empiezo a crear estructura de datos? Ya. Nicolás dice, depende. ¿Por qué crees tú que depende de esta cosa?
de que para qué quiero el código. ¿Ya? A ver. Ya dice que si quiero algo básico y simple, no necesito optimizarlo. Yo creo que muchas veces uno escribe código para cosas que se corren una única vez. Quizás no es necesario optimizarlo tanto como algo que vaya a tener que correrlo muchas veces. Claro, claro. Es que eso igual es uno de los temas grandes en este entorno como de la U, en el que uno, por ejemplo, nunca va a pensar que el código que uno está haciendo realmente se va a usar para un problema real. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hagan, por ejemplo, un sistema a producción, vienen todos estos temas que habíamos mencionado antes, que era, ojalá reducir el tiempo de ejecución lo máximo, porque el usuario no va a estar esperando 10 minutos a que le salga una recomendación de Netflix, sino que quiere la cosa instantánea. Eh, y también reducir los costos asociados al procesamiento de esto. O sea, no es lo mismo tener 10 gigas en un modelo andando todo el día que tener un modelo quizás optimizado que pierde un poquito de precisión, pero está ocupando solamente un giga. ¿Ya? Entonces ahí va también el tema de que es importante pensar en que hay que optimizar eventualmente el código, porque si vamos a reutilizar el código para alguna solución, entonces este tiene que ser lo más eficiente posible. Ya, ahora sí, también lo que dice Nicolás es cierto, si quiero algo básico, simple, si estoy maqueteando algo, por ejemplo, no es necesario optimizar así línea por línea, sino que podemos estar como en una especie de limbo entre estas dos cosas. ¿Ya? La idea es que obviamente tampoco es que hagan for sobre for sobre for sobre for animado, porque eso finalmente no va a terminar nunca, y eso va a ser finalmente lo que vamos a ver en esta clase, estructuras que son súper simples y que nos van a ayudar a optimizar el código de forma muy sencilla. ¿Ya? Entonces, hasta aquí con esta parte, ¿cómo estamos con esto? Ya, ¿todo bien? Gracias. Ya, y ahora vamos con el perfilamiento y referenciación. Ya, en el chat. Ah, ya, todo correcto. Gracias. Ya, entonces, para responder esta pregunta que vimos anteriormente acá, yo creo que, a opinión personal, es bueno tener dividido estas dos cosas. O sea, tener divididos dos procesos para crear código. La primera es que generemos un código que esté correcto, comprensible y mantenible. O sea, teniendo estas tres cosas ya podemos avanzar y empezar a modificar un poquito el código y tratar de evitar un poco la sobreoptimización, porque eso puede ser que después no entendamos nada de lo que estamos haciendo, vamos a perder todo el código que hicimos y finalmente no vamos a llegar a nada. Ya, entonces generen código correcto, comprensible y mantenible. O sea, es decir, código que ustedes entiendan pero que a la vez funcione. Y la segunda etapa es que después se pongan a optimizar el código. Digan, acá puedo usar un diccionario y esto va a aumentar, va a disminuir el tiempo de ejecución en un 40%, ya, ocúpate, está bien. Ya, pero en un comienzo siempre hay que empezar por código que ustedes entiendan y que funcione. Ahora, la herramienta principal para hacer esto es el perfilamiento. ¿Ya? ¿Qué es perfilar? Es simplemente sacar tiempo, sacar la cantidad de memoria que ocupa, bueno, y otros atributos más, que ocupa un segmento de código en particular. ¿Ya? Entonces la más básica, y ahora sí, después de todo esto, vamos a recién poner las manos en el código, y no vamos a parar hasta el final de la clase. ¿Ya? La más básica es la que nos provee la librería Time. ¿Ya? Time, ¿qué es lo que hace? No es dedicado exclusivamente para esto, pero se puede usar para esto, y lo que hace es simplemente dar el tiempo actual de la ejecución. ¿Ya? O sea, lo que retorna son las, a ver qué hora es, son las 16:37. ¿Ya? Y eso es lo que va a retornar. Entonces, si después pasan 3 minutos, va a retornar las 16:40. Entonces, la idea es que nosotros hagamos un delta de tiempo respecto a lo que se demora una operación en particular. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá y esto va a ser como la tónica de toda la clase, vamos a generar alguna especie de datos aleatorios y después vamos a ver el tiempo que se ejecuta. Y obviamente también los otros atributos que habíamos dicho, como la memoria y en fin. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, generamos números del 0 hasta el 1000, ¿ya? Solamente aquí mostramos los primeros 10. Entonces, y vamos avanzando de 0 en 1 en 0 en 1, ¿ya? 0, 1, 0, 2, 0, 3, y así sucesivamente hasta el 100, supongo. Sí, hasta el 100. ¿Ya? Entonces, después vamos a calcular una función que lo que hace es simplemente, bueno, en realidad aquí hace cualquier operación que nosotros podamos pensar que es como costosa. En este caso lo que calcula es el seno del valor, este valor que estamos acá,
y le suma el coseno del valor al cuadrado. Ustedes se preguntarán por qué pasa esto. En general es una función costosa y no sé si tenga una aplicación práctica, pero nos va a dejar medir el tiempo. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo hacemos para estudiar el tiempo de esta función? ¿Ya? Bueno, y lo otro es que acumula este valor. ¿Ya? Acumular en el sentido de que por cada iteración calcula este valor y después lo suma al resultado. ¿Ya? Después retorna la suma de todos los cálculos de esto. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es medir el tiempo. Para eso vamos a tomar el tiempo inicial, vamos a ejecutar la función, y ahí fíjense que vamos a ejecutar 1000 veces esta función, y después vamos a retornar. ¿Ya? O sea, vamos, perdón, a medir el tiempo final, y vamos a después imprimir el delta del tiempo. ¿Ya? El tiempo final es T1, el tiempo inicial es el 0. ¿Ya? Y fíjense que es súper simple y lo que hacemos es esto. Ahora, la idea de perfilar realmente, ya, un segundito, Nicolás. Ya, entonces la idea de perfilar es medir el tiempo, pero obviamente después cuando uno quiere empezar a agregar mejoras al código, la idea es medir el tiempo y después ver cuánto se demora, o sea, cuánto uno reduce realmente la ejecución. ¿Ya? Por eso en este momento esto como que no nos dice mucho más allá de lo que se demoró en ejecutar ese segmento de código. Ya, entre la diferencia, Nicolás pregunta, ¿cuál es la diferencia entre time y process time? Ya fíjense que acá estamos usando process time. Ya, la diferencia grande es que time mide todo el tiempo desde que se inició esto hasta que terminó. ¿Ya? Process time es el tiempo en el que el procesador estuvo ejecutándose en esto desde que se inició hasta que terminó. Si por ejemplo yo tengo un sleep acá, ya por ejemplo, y duermo 10 segundos, no, esto no va a terminar nunca. Eso sí tampoco. Y duermo 0,1 segundo, cuando ejecuto process time no se va a medir ese tiempo que yo voy a dormir. ¿Ya? Dormir me refiero a se va a pausar este proceso, va a pausarse completamente y después, una vez que termine de dormir, va a retomar y va a seguir así. ¿Ya? Entonces, la diferencia fundamental es entre time, que va a considerar el tiempo que nosotros vamos a estar dormidos, y process time no lo va a considerar. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, sigamos entonces. ¿Ya? Ahora, como nosotros somos data scientists y nos gusta como esto es como así como nada, porque imagínense, ok, ya, entonces, imagínense, no sé, por algún motivo esto fue un outlier y realmente esto se demora 10 veces menos de lo que nosotros estamos viendo acá. Entonces, lo que nos gustaría es realmente ejecutar muchas veces esta cosa y sacar una distribución normal y toda esta cosa que hemos estado viendo hasta el momento. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Usamos TimeIt, ¿ya? Que es un módulo aparte y que en la práctica hace que ejecute 1.000.000 de veces el código y después reporta el tiempo de ejecución promedio, su desviación estándar, en fin. ¿Ya? Entonces veamos, comparemos dos funciones. Una que calcula el coseno de 0,5 usando NumPy y el otro usando el módulo math que viene ya con Python. ¿Ya? Entonces ejecutemos una, ejecutemos la otra y veamos lo que pasa. ¿Qué creen ustedes antes de que vean esto? Antes de que lo vean. ¿Qué va a ser mejor, NumPy o Python? Python 0. NumPy. NumPy. NumPy, ya veamos los resultados. ¿Ya? NumPy entonces tiene 733 nanosegundos, más o menos 38 nanosegundos. ¿Ya? Entonces fíjense ahí, se ejecutó 1.000.000 de veces, ese es el reporte completo del... ¿Ya? Y el nativo de Python es 52,7 nanosegundos. O sea, más chico, ¿cierto? Extraño, ¿eh? Ahora igual, claro, sí, o sea, hemos estado diciendo todas estas clases hasta este momento que NumPy es más rápido y ahora venimos a ver esta cosa. Ya, pero fíjense que hay una pequeña diferencia. Ah, no hay ninguna diferencia. Claro, ya, por algún motivo es más lento. ¿Ya? Ahora esta no es la tendencia real, ¿ah? Comúnmente la tendencia real es que NumPy en todos los casos siempre es más rápido que esto, salvo en esta cosa de acá. ¿Ya? Entonces este es el caso que rompe, pero después podemos seguir viendo algunos otros casos que no hacen. Ya, entonces aquí un pequeño ejercicio, después ustedes lo pueden ver, por ejemplo, acá está, ustedes simplemente lo que tienen que hacer es ver cuáles operaciones más eficientes, ¿ya?
hacer esto o hacer esta otra opción. Y aquí le ponen, por ejemplo, 10, una cosa así. Y ahí pueden usar time, time it o este doble, doble time it. ¿Ya? Que aquí, bueno, aquí es pregunta, pero en la práctica la diferencia entre este y este de acá es que este mide toda la celda y este mide solamente una línea de código. Fíjense que acá estamos midiendo solamente una línea de código. Y en cambio este ejecuta varias veces la misma línea. Así que eso con respecto a esto. ¿Ya? Entonces la idea ahora es que ahora sí ya tenemos la herramienta para empezar a mejorar nuestro código. ¿Ya? Eso era lo importante que habíamos visto ahora. ¿Ya? Entonces, ¿todo bien hasta acá? ¿Cierto? Todo bien. Ya. Entonces ya habíamos dicho, y lo repetimos por si acaso, un perfilador es simplemente una función que monitorea lo que está haciendo, bueno, un perfilador en general ahora ya sí, es una función que ejecuta una función y monitorea cuál es el tiempo de ejecución de cada una de sus subfunciones. ¿Ya? Entonces ahí obtiene las mismas métricas del rendimiento como el que habíamos visto antes. ¿Ya? Y aquí hay otra cosa que es como un concepto aparte, porque no hay ninguna cosa acá en el código que realmente se llame benchmarking, pero un benchmark es lo mismo que habíamos estado haciendo en algún momento con los baselines. ¿Ya? O sea, yo defino una pieza de código que tiene una función, por ejemplo, en particular, y después mido cuánto tiempo se demora, por ejemplo, en ejecutarla 1.000.000 de veces. ¿Ya? Y después yo cambio cierta línea de código en particular y veo cuánto se demora. ¿Ya? Entonces la idea es hacer un benchmark con respecto a la función original y ver cuánto aumenta o cuánto disminuye el tiempo de ejecución con respecto a la otra. Y obviamente lo que nos gustaría es que siempre disminuyera los tiempos de ejecución y la memoria, y en fin. ¿Ya? Entonces, por lo general lo que vamos a hacer es vamos a estar definiendo siempre benchmarkings de aquí en adelante. ¿Ya? Vamos a definir una cosa que nosotros encontramos básica y después vamos a definir algo que funcione un poquito mejor. ¿Ya? Y lo otro es que hay Python, que es como el entorno donde se ejecuta Jupyter, provee un perfilador de código que se invoca con esto, run. ¿Ya? Y este por ciento que es como se invoca este tipo de función. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta función que vemos acá? Algo que tampoco tiene mucho sentido. Lo que vamos a hacer es, dado un n, por ejemplo 10, vamos a generar este arreglo, ya. Yo creo que esta es la primera vez que han visto en su vida una combinación entre látex y código, pero yo siento que funciona relativamente simple. Entonces, mira, por cada uno de los i vamos a calcular de 0 hasta 10, ya sin contar el 10, vamos a calcular esta operación y después vamos a sumar toda esta operación y la vamos a agregar en esta cosa de sumar. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso por cada uno de los i. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tener inicialmente range de 1, después, y en 1 va a tener solamente un elemento, después range de 2 va a ser esto con 0 y con 1, y así sucesivamente. Y vamos a ir sumándolo y después agregándolo en un arreglo de texto. Ya, entonces ejecutemos ahora, perdón, ya, me pueden preguntar qué realmente pues, se puede significar esto, yo la verdad no lo tengo muy claro, pero es simplemente una función para ver el rendimiento. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a ejecutar esto 500 veces. ¿Ya? Acá, esta parte de acá sale, vamos a ejecutar esta función 500 veces, o sea, es decir, vamos a pasarle a esta función parámetro 500 y este for se va a ejecutar 500 veces, o sea, esta parte de acá se va a ejecutar también, cada una 500 veces. Veamos lo que sale. ¿Ya? Entonces, fíjense, ejecutó 1504 veces esta misma función y fíjense lo que detectó por cada una de las líneas. Y aquí esto es un poco más simpático porque fíjense que ahora ya definitivamente son las líneas las que nos permiten ver, o sea, digo, hay un reporte específico por cada una de las líneas de nuestro código. Y eso es mucho más indicador que tener solamente una medición por una línea en particular, ¿ya? Y aquí fíjense los tiempos, ¿ya? Entonces este tiene 1.469 con respecto a estas otras de acá, que en la práctica son despreciables. ¿Ya? Y fíjense las veces también que son llamadas cada una. ¿Ya? Entonces tenemos toda esta información. ¿Ya? Ahora, nos gustaría saber cuál es esto, ¿ya? Y fíjense aquí, esto no es muy entendible, ¿cierto? El list.comp, por ejemplo, es realmente la list comprehensions o comprensión de listas, que es esta cosa que tenemos acá,
y era como lo que podíamos suponer de antes, esto era lo que más realmente tomaba tiempo. Ya, pero nos gustaría realmente tener la línea de código aquí, o sea, aquí tenemos esta cosa inentendible. Ya, así que vamos para acá, tenemos un paquete especial que se llama Line Profiler, que hace en la práctica la misma cosa que habíamos visto antes. ¿Ya? Solamente que ahora viene con toda la función que nosotros estábamos viendo. Ya, Nicolás pregunta, en Python clásico, yo me refiero a Python, quizá un intérprete vacío sin nada, ¿se puede usar por ciento per run? No. ¿Ya? Es buena tu pregunta. Todos los comandos que empiezan con por ciento dentro de un ambiente de IPython o de Jupyter son realmente unas cosas que se llaman magic. ¿Ya? Fíjense acá, esto es lo que apareció, y son funciones que están definidas solamente para este entorno. ¿Ya? Por ejemplo, estaba time, per run, hay otros scripts en particular que, por ejemplo, te permiten ejecutar código, no sé, acá en el directorio puedo crear una función acá, y después puedo cambiar esa función y volver a cargar el módulo sin tener que reiniciar Python completo. Entonces, tiene muchas ventajas esto de las magic que están definidas acá. ¿Ya? Y en Python clásico, no, hasta donde yo tengo conocimiento, no están definidas. ¿Ya? Así que eso con los magic. Ya, entonces, bueno, entonces esto es finalmente lo que nosotros estamos viendo. Fíjense cómo se llama. Hay que pasarle el nombre de la función y hay que pasarle la cantidad, o sea, el nombre de la función más sus parámetros. Ya, y aquí entrega toda la información línea a línea. ¿Ya? Y aquí fíjense que este fue el que se ejecutó 500 veces y este se ejecutó 501 porque en algún punto esto tiene que romperse. ¿Ya? O sea, tiene que terminar el ciclo y retornar. ¿Ya? Así que eso con esta parte de acá de la medición del tiempo. ¿Ya? Vamos a ver uno y después vemos si tenemos dudas. Ahora, ejemplo de benchmark. Habíamos estado haciendo esta función de acá, que era súper fea, que está como medio oscuro de por qué se definió así. ¿Ya? Esta función que estamos viendo acá. Ahora podemos definir esto usando arreglos de NumPy. ¿Ya? O sea, podemos ver si, por ejemplo, este sum de acá es más eficiente hacerlo en NumPy que hacerlo directamente desde un arreglo, o sea, desde una lista de Python. ¿Ya? Y también generar este range y, en fin, hacer todas las operaciones que nosotros estamos viendo acá ahora en NumPy. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el benchmark. Y fíjense que el benchmark se llama benchmark sum NumPy, ya que es la nueva función que vamos a probar. Y ahora fíjense que las diferencias grandes es que vamos a hacer un arreglo con los resultados de nuestro list comprehension y además vamos a hacer un arrange. ¿Ya? En vez del range que habíamos estado haciendo ahora en este momento, vamos a hacer un arrange. Y este genera también la misma lista, o sea, genera del 0 al 500, en el caso de que n valga 500, ¿ya? Pero lo genera de una forma en que en un país se supone que debería hacerlo más, de forma más optimizada. Y por último también este sum de acá, que es el que finalmente suma todos los elementos que se calculan en esta línea de acá, o en esta operación en particular de acá, ¿ya? Esto se hace también con NumPy. ¿Ya? Entonces la teoría nos debería decir que esta cosa va a andar un poquito más rápido. ¿Ya? Y vamos a comparar ahora tiempo total, vamos al de arriba, aquí esto es 0,604, digamos, ¿ya? Y la de arriba, no me pasamos, aquí está, es 1,575. O sea, fíjense que es más o menos 3 veces más grande esto que este de acá. Bueno, un poquito menos, 2,5, una cosa así. Pero en la práctica ya estamos viendo ya que hay mejoras con respecto al tiempo en el que se toma generar cada una de las cosas. Y eso es bueno, eso es bueno. ¿Ya? O sea, ya tenemos la herramienta y ahora también hicimos nuestro benchmark. Vimos que este código efectivamente andaba más rápido que el otro y lo comprobamos a través de una herramienta sofisticada como la medición línea por línea. ¿Ya? Así que, ¿tenemos dudas hasta acá? ¿No? No, profe, todo bien. Ya, muchas gracias. Sigamos entonces. Ahora tenemos otro que se llama Memory Profiler, ¿ya? Ya habíamos visto desde este momento que solamente estábamos midiendo el tiempo de ejecución, ¿ya? Pero también habíamos dicho en el comienzo que era súper importante
tener en cuenta tanto el tiempo de ejecución como la memoria que toma ejecutar cada una de las funciones, ¿ya? Y para esto podemos usar este Memory Profile. Ya también hay que instalarlo aparte, ya aquí les dejé una celda en que instala aparte este módulo, ¿ya? Y después se hace, se carga la extensión con este Magic que tenemos acá. Ya, entonces, fíjense ahora que cambió la sintaxis y ahora es memit. ¿Ya se acuerdan que antes era timeIt? Para ejecutarlo muchas veces y ver la memoria, ahora es lo mismo. Pero en vez de time, mem, ¿ya? De memoria. Entonces, fíjense cuánto ocupa más o menos esta función en la memoria. ¿Ya? Entonces ocupa 82.67 megabytes de la memoria. ¿Ya? Y no lo había agregado acá, pero también podemos hacer lo mismo con esta función de acá. ¿Ya? No les garantizo que esto funcione, pero veamos lo que pasa. ¿Ya? Ocupa exactamente la misma memoria. Increíble. ¿Ya? O sea, estamos diciendo que en la práctica están ocupando... incluso aquí parece que ocupa un poco menos, ¿cierto? Pero es despreciable la cantidad de memoria menos con respecto a la que... Ya hizo algo que pasa también bastante, es que a veces uno piensa que por cambiar un paquete o cambiar el lenguaje de programación va a mejorar mucho la cantidad de tiempo que uno toma, mejorar en el sentido que va a disminuir, o la memoria también que va a disminuir, pero no siempre pasa eso, ¿ya? A veces lo que hay que hacer es no atacarlos por una librería en particular, un lenguaje en particular, sino por el algoritmo en particular que uno está ocupando, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Ya, mientras tanto vamos a seguir con esto y se puede hacer lo mismo que habíamos dicho antes, ¿ya? O sea, hay que guardarlo en un archivo, sí, una restricción de esta librería en particular, pero lo que se puede hacer es hacer un profiling de memoria por cada una de las líneas. Entonces se demora un poco esto. En general, la mayoría del código en esta clase se va a demorar harto. Y aquí fíjense cuánto se demora y cada una de las líneas en particular, ¿ya? Y fíjense que da también detalle línea en línea de cuánto se demora cada, o sea, digo, cuánta memoria ocupa cada una de nuestras líneas. ¿Ya? Así que eso con esta parte, entonces ya terminando esta sección, tenemos tanto las herramientas para hacer profiling de tiempo como de memoria, y al mismo tiempo sabemos qué es lo que es un benchmark, ¿ya? Que es simplemente comparar una función base con respecto a una función con código mejor. ¿Ya? Entonces ahora vamos a partir con la segunda parte de la clase, que es optimización del código nativo, ¿ya? Yo creo que queda mejor que del con. ¿Ya? Y vamos a, de nuevo, lo mismo que estábamos hablando recién, que una de las formas más eficientes de mejorar el rendimiento de las aplicaciones no es tanto cambiar la librería, cambiar el lenguaje, sino que es usar algoritmos más eficientes, ¿ya? Y estructuras de datos también mejor diseñadas. ¿Ya? Entonces, es súper importante que uno tenga en cuenta las limitaciones de cada una de las estructuras que hemos estado usando, que hasta el momento han sido exclusivamente solamente listas y arreglos, ¿ya? Pero que también hay unas cosas que andan mejor, y tener obviamente en cuenta sus límites, y en fin, ¿ya? Entonces vamos a usar, sin caer en ninguna teoría en particular, la notación de O grande, ¿ya? Que corresponde a una cota superior de las operaciones requeridas para ejecutar una tarea. Ya, esto puede sonar como súper extraño, pero si vemos los ejemplos van a quedar un poquito más claro. Ya, O de n, imagínense que tenemos una lista con 1.000.000 de elementos, ¿ya? O de n dice que requiere, para hacer, por ejemplo, para sumarle a toda la lista 1, ¿ya? O sea, simplemente eso. Si tiene una lista del 0 al millón y a todos los elementos queremos sumarle 1, lo más obvio es que vamos a tener que recorrer todos los elementos, y por cada uno de esos elementos vamos a tener que sumarle 1, ¿ya? Y esto es a lo que se refiere ODN, ¿ya? Vamos a tener que, por lo menos, o en este caso es a lo más, vamos a tener que recorrer todos los elementos de una lista, ¿ya? Eso es simplemente ODN. Ahora, OD1 es, en el caso que, por ejemplo, tenemos un diccionario, acceder al elemento del diccionario. ¿Ya? Tenemos que un diccionario puede tener 1.000.000 de elementos, y yo, para acceder a un elemento en particular del diccionario, ¿necesito realmente recorrer todos los elementos, hacer el ODN? Y la respuesta es no. ¿Ya? El diccionario es una estructura extremadamente eficiente, y es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, en este caso, solamente requiero hacer una operación para entrar a un diccionario en particular.
¿Ya? Entonces, vamos ahora sí con los ejemplos. ¿Se entiende esto? No sé si lo habían visto antes ustedes, los que no sean computines o del TCC. Se suena quizá un poquito más mejor. En el chat me dicen, ya, no lo había visto, pero se entiende. Nicolás, Diego dice sí, Franco sí, y Jonathan sí. Ya, entonces estamos casi todos claros. Ya, entonces, ¿es la gran algoritmo? Sí, lamentablemente. O sea, yo no sé qué algoritmo ven ustedes, sí, el algoritmo de estructura de datos, diseño, análisis, algoritmos, yo no sé muy bien de cuál de los dos están hablando, ¿ya? Pero si es el segundo, yo creo que ya esta cosa ya debería ser como tema pendiente, ¿ya? En este caso en particular vamos a ver estructuras de datos súper básicas que van a tener ODN, OD1 en general en todas las operaciones que, bueno, y cada operación va a tener operaciones, o sea, digo, costos distintos, ¿ya? Entonces, vamos con un ejemplo, generamos una lista básica y a cada una de las operaciones, o sea, a cada uno de los elementos de la lista, se le hace una operación súper sencilla, que es sumarle 100. ¿Ya? Entonces generamos una lista hasta el 10 y a cada una le sumamos 100. Entonces tenemos 100, 101, 102, 103, bla, 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 hasta el 109. ¿Ya? Entonces, era lo que les decía, en esta lista la operación más 100 es repetida tantas veces como elementos hay en la lista. Entonces lo que decimos es que el orden, ¿ya? Del algoritmo que estamos haciendo, que es sumar 100, es O de n. ¿Ya? Y n es el largo de la lista. Exactamente lo que habíamos visto antes. Ya, entonces, ahora vamos a optimizar las operaciones con lista. En realidad no vamos a optimizarlas, sino que vamos a entender cuáles son las operaciones que podemos hacer bien y cuáles son las operaciones que nos van a costar mucho. ¿Ya? Entonces, las listas, como sabemos hasta el momento, son colecciones ordenadas de elementos. O sea, esto, ordenadas no se refiere en orden de esto, el orden de los elementos como tal, sino que ordenada se refiere a que yo tengo esto de acá y siguiente en la memoria, imagínense la memoria RAM como también una regla. Siguiente en la memoria RAM voy a tener este elemento. Y siguiente en la memoria RAM voy a tener este y este y este. Imagínense un casillero de esos del colegio, pero un casillero súper grande, con millones de casillas, ¿sí? Supongo. Y en cada una de esas casillas yo voy a poner un elemento en particular. Por ejemplo, aquí va a estar 100, 101, 102. Y la idea de las listas es que estas estén siempre alojadas en un segmento en particular de la memoria. O sea, estén en el 100, después el siguiente, el 101 debería estar en el casillero siguiente y el 102 en el casillero siguiente y así sucesivamente. A eso se refiere que son colecciones ordenadas. Pero no necesariamente que los elementos de acá van a estar ordenados. O sea, esto puede, 109 perfectamente podría haber estado al inicio y la lista hubiera seguido siendo lista como tal. ¿Ya? Que esté ordenada, dado una montonera de propiedades interesantes que no vamos a ver en esta clase porque no tenemos tanto. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a las colecciones ordenadas de elementos y es una estructura de datos, contiene elementos contiguos, un bloque de memoria, ya, eso es. Y la ventaja de las listas recae en la facilidad que da para acceder, modificar y agregar elementos, ¿ya? Y es lo que hemos estado viendo en el curso, o sea, acceder a un elemento de la lista es instantáneo, porque nosotros sabemos dónde está el elemento de la lista, entonces nosotros vamos a nuestro casillero y decimos, y aquí debería estar alojado el 102, entonces yo entro a la casilla, saco el 102 y lo tengo, súper fácil, súper sencillo. ¿Ya? Entonces eso es, acceder es generalmente, y modificar también tiene complejidad O de 1. ¿Por qué? Porque no necesitamos recorrer toda la lista, sino que ya sabemos dónde está esto. ¿Ya? Y esto lo hacemos todo a través del índice. Ya, agregar al final. ¿Ya? También hemos visto esta operación, ¿cierto? Han usado ya, yo creo, varias veces append. Y lo que hace comúnmente append es, tenemos estos casilleros, ¿ya? Tenemos el 100, 101, 102, 103, o en este caso el 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3. Y por ejemplo, queremos agregar 4 al final. Lo que hacemos es, si el casillero todavía tenemos espacio para la derecha, no sé, en su caso para la izquierda, ya si tenemos un espacio adicional, entonces vamos a agregar el 4 acá. El problema está, ¿ya? Y eso es obviamente O de 1. ¿Ya? El problema está cuando el casillero ya no tiene espacio para crecer al algún lado. Y ahí lo que pasa es que hay que copiar todo este arreglo a un espacio más grande y obviamente que tenga espacio hacia la derecha o hacia la izquierda libre. En general es espacio hacia el final. ¿Ya? Entonces, en ese caso habría que copiar todo el arreglo y eso tendría ODB. ¿Ya? Pero no es el caso general, sino que el caso general es que siempre tenemos memoria hacia donde expandir nuestros casilleros, así que vamos a considerar que esto es OD1.
¿Ya? Entonces, agregar al final no tiene ninguna complicación. Pero ¿qué pasa si nosotros agregamos o eliminamos al inicio? Y aquí vienen ya los problemas. ¿Ya? Si agregamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, -1 al inicio, ¿ya? Lo que va a pasar es que nosotros partimos desde esta parte de acá, desde el primer espacio del casillero, y vamos a tener que mover todos los elementos hacia la derecha. ¿Ya? Y aquí se ve en estas flechitas que tenemos acá. Entonces vamos a tener que mover un espacio, el 0, el 1, el 2 y el 3, y vamos a tener que dejar solamente el -1, o sea, vamos a asignar el -1 al primer casillero. Y esto obviamente es extremadamente costoso. ¿Por qué? Porque tenemos que mover todos los elementos hacia adelante. En general eso va a pasar cuando uno ejecuta insert, bueno, que debería haberlo dicho en algún momento, que insert lo que hace es simplemente insertar un elemento en algún índice en específico de la lista. ¿Ya? En este caso, insert de 0 lo que hace es agregar esto en el primer espacio. Y entonces, en el lugar donde nosotros insertemos, vamos a tener que hacer esta operación. Vamos a tener que mover todos los elementos que están después de este hacia la derecha. Y eso va a decir, en el caso extremo en el que nosotros nos pongamos en que tenemos que mover el primer elemento, en que vamos a tener que mover todo. Y eso va a tomar orden de esto. Y lo mismo si ejecutamos pop. ¿Ya? Pop es exactamente la misma idea. Eliminamos el elemento que esté en el índice que nosotros le pasamos. Y en este caso de acá, todos los elementos ahora deberían moverse hacia la izquierda. Y también con una complejidad de OD. Entonces, fíjense eso. Por eso append es distinto de insert. Porque append finalmente es mucho más rápido que insert. Y por eso comúnmente lo que se espera en Python es que se vayan agregando al final los elementos y no al comienzo. ¿Ya? Entonces, para probar esto, vamos a ir rapidito. Aquí después ustedes pueden ver de qué se trata cada uno de estos, pero esto es simplemente una lista que tiene 1.000.000 de elementos, 5 millones y 10 millones de elementos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer benchmarks. ¿Ya? Ahora este benchmark no va a ser relativo, sino que va a ser simplemente absoluto con respecto al tiempo que toma a cada una de las listas. ¿Ya? Entonces vamos a probar pop, vamos a probar append y vamos a probar insert. Y ahí en cada una vamos a probar estos dos casos límites que estábamos viendo. Por ejemplo, agregar al final, que es este de acá, o eliminar al final, que también es súper parecido, y agregar y quitar en el inicio. ¿Ya? Entonces veamos lo que se llama. Ya, entonces eliminar el último elemento es súper sencillo. Ya aquí fíjense que toma esta unidad de 2 nanosegundos, ¿sí? ¿Ya? Y si ejecutamos de nuevo, acá, eliminar el primer elemento, que es el que les decía que ahora tenemos que desplazar todo a la izquierda, va a tomar una cantidad de tiempo considerable. Fíjense que ya no es casi instantáneo, sino que ahora definitivamente nos va a tomar una fracción de segundo. ¿Ya? Ahora imagínense que estos son millones de elementos, pero si tenemos muchos más elementos, quizás puede tomar mucho tiempo hacer una especie de eliminación al comienzo. ¿Ya? Y ahora insertar. Vamos a insertar en la última posición usando append. ¿Ya? Y fíjense que append es relativamente rápido, pero si ahora insertamos dentro de la primera posición, nos encontramos con que es un orden de magnitud más grande que insertar en la última posición. Ya, entonces, ese es el tema con las listas en general. ¿Ya? Entonces, ¿entienden cuáles son los problemas? Finalmente, siempre el problema más grande es que todas las operaciones que no se hacen al final son costosas. Eso es. Después de todo esto, esa es la conclusión. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Qué bien. Entonces, sigamos. Una solución que nos ofrece Python para esto, y gracias a esta persona que hizo esta infografía súper bonita, es DQ. ¿Ya? Vamos a avanzar en el curso de algoritmos, quizás como 5 clases, y vamos a ver al tiro este. Entonces lo que hace es tener una lista pensada como en una cola. Ya una cola, la idea es que el primer elemento que entra es el último que sale. ¿Sí? Eso creo que es. ¿Ya? Y en este caso, olvidemos esa interpretación y veámoslo principalmente como una lista, pero que tiene tiempos constantes en la entrada para la parte inicial y tiempos constantes para la entrada y salida en la parte final. Ya, o sea, en la práctica lo que habíamos visto antes de append y de pop al final
va a tener el mismo peso antes, o sea, al comienzo y al final. Esa es la gracia de esta DQ. ¿Ya? Y obviamente esto va a ser mucho más eficiente cuando nosotros estemos agregando constantemente, quitando constantemente datos. ¿Ya? Entonces, este es el código de acá. Vamos a importar DQ. ¿Ya? Y vamos a hacer unas DQ con estas listas. ¿Ya? Entonces aquí está una operación súper elaborada para hacer simplemente un DQ. Pero fíjense que el DQ no es nada más que una lista, así como lo pongo. Ya, no se puede indexar, así que lo vamos a dejar. Y entonces ahora vamos a ejecutar. Ya fíjense que ahora tiene un pop left, ¿ya? Que es el que habíamos estado viendo al comienzo. ¿Sí? Y fíjense, el tiempo es constante. ¿Ya? Y bueno, eso en fin, ¿ya? Me gustaría avanzar un poquito más rápido porque si no nos vamos a ver con la parte más simpática de los diccionarios, ¿ya? Así que vamos a dejarlo un poco en pausa acá, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en mente, esto es como una lista que funciona mejor al agregar o quitar elementos al comienzo o al final con respecto a las listas originales de Python. ¿Ya? Ahora vamos a ver las operaciones con diccionario. ¿Ya? Como ustedes ya sabrán, han ocupado bastante, supongo, diccionario en el curso, o quizás no, pero de todas maneras es algo súper importante. ¿Ya? Y la gracia de los diccionarios es que son distintos a las listas, en el sentido de que ahora cada elemento se le va a pasar por una función que se llama hatch, ¿ya? Y eso se le va a asignar a un espacio de memoria en particular. Entonces, por ejemplo, John Smith, que es este que tenemos acá, ya no veamos ese problema. Ya, veamos Lisa Smith, que es la que tenemos acá. Vamos a aplicarla con esta función de hatch, ya que a todo esto la mayoría de los objetos de Python tiene, y lo que vamos a hacer es convertirla a un número en particular. ¿Ya? Este número en particular es el que va a identificar a este string. Entonces, esto lo que hace finalmente es que esta llave tenga asociada a un valor, pero al mismo tiempo esta llave yo la puedo acceder de forma constante simplemente calculando el hash que tenemos acá. Y lo mismo para todo el resto de los elementos. Por ejemplo, Ted Baker va a estar en un elemento, por ejemplo, 153, y su hash va a ser el 418, 41, 65. ¿Ya? Esa es la idea con la función de hash. Entonces, ahora veamos qué es lo que hace Python, ¿ya? Porque este ejemplo era un ejemplo de Java, ¿ya? Hay algunas sutilezas, por ejemplo, acá, que pasa que cuando dos códigos de hash son iguales, entonces se crea una lista y se guardan los dos dentro de la lista, pero son sutilezas. ¿Ya? Entonces, mira, ya, creo que tuve un pequeño error. El código de hash no es este es quizá un número de teléfono, no tengo muy claro. El código de hash que se genera es este de acá. Y entonces fíjense que estos dos cayeron al mismo hash, al 152. Y entonces eso comúnmente se le denomina colisión. ¿Tenemos que preguntarnos respecto a si nosotros tenemos que manejar o no las colisiones? No hay problema, Python lo hace de forma relativamente buena por debajo. Ya así que no hay que preocuparse por las colisiones. Si ustedes van a implementar un algoritmo hash o un diccionario personalizado, entonces sí deberían hacerlo. Ya, entonces vamos a aplicar la función hatch, que es la que calcula estos índices de acá, vamos a aplicarla sobre distintos objetos. Entonces fíjense que podemos hacer un hatch sobre un string, sobre el nombre del curso, por ejemplo, y este va a dar este número en particular. ¿Ya? Entonces, sobre un entero, por ejemplo, y este va a dar el mismo entero. ¿Ya? Y sobre una tupla, ¿ya? Perdón, que está mi perro aquí dando vueltas. Ya, y sobre una tupla en particular, y fíjense que acá vamos a tener este número. ¿Ya? Entonces, la idea es que este string finalmente va a mapear a este número en particular de acá, y ese va a ser el número que va a identificar este casillero de acá, y después este casillero va a tener finalmente linkeada la información a el valor. ¿Ya? Entonces, vamos a usar no el diccionario como tal de Python, sino que uno que se llama default-dict, que lo que hace es inicializar un diccionario cuyos valores por defecto son siempre listas.
Y entonces yo, por ejemplo, puedo preguntar si está hola dentro del diccionario, me va a decir que no, porque el diccionario todavía está vacío. Si yo consulto este hola, a ver si existe dentro del diccionario, fíjense que hola finalmente va a ir a preguntar a la dirección de memoria que esté asociado a este caché de acá. Entonces yo realmente estoy viendo este bucket en particular de los que estábamos viendo acá. Ya, como todavía no había ningún valor, lo que va a hacer este default dict, por eso se llama default, es inicializar por defecto con una lista en particular que es vacía. Y entonces, para ahora, si nosotros imprimimos el diccionario, vamos a tener que nuestro diccionario va a tener una llave que se llame hola y su valor va a ser el vacío. Ya simplemente porque nosotros preguntamos si existía la variable hola y como el default dict, en el momento en que no existe, crea una lista vacía, entonces generamos este diccionario. Si nosotros hacemos ahora d de hola de 2, entonces vamos a crear también otra llave y su valor va a estar asociado a una lista base. ¿Ya? Y fíjense que este no es el comportamiento por defecto de los diccionarios. ¿Eh? Si yo, por ejemplo, hago un diccionario como tal, como nosotros lo conocíamos en Python, y después yo intento acceder a hola, sin que lo haya definido antes dentro del diccionario, me va a decir que esto no existe. ¿Ya? Y esto en general es súper útil para un caso en particular del diccionario, que uno siempre pregunta, es este mismo caso, de hecho, en el que uno quiere, por ejemplo, agregar algo a una lista y si la lista no existe hay que agregar y todo, hay que hacer siempre como 5 o 6 líneas de código, se acorta una montonera con este default tick que estamos viendo acá. Ya, entonces lo que queremos hacer ahora con esto, ya porque vimos todo esto, es resolver algún problema que de seguro hemos tenido hasta el momento bastante. Y hay que desagrupar. ¿Ya? Entonces, tenemos estos valores, por ejemplo, A, supongamos que es un igual, A igual a 1, no, perdón, no que igual, sino que este conjunto contiene 1. Entonces, A con 1, no, A contiene 1, B contiene 2, C contiene 3, pero aquí fíjense de nuevo que B contiene 4. Entonces, la idea de lo que nos gustaría finalmente es que nos dijera que B contiene a 2 y 4 y el resto contiene a los otros elementos. ¿Cómo lo hacemos con un diccionario? Fíjense que es extremadamente simple. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? Ups, está indefinido. Me falta definir. Está. Ya, entonces, nosotros lo que hacemos acá en esto es creamos el diccionario, este default dict, y vamos añadiendo a cada uno de los elementos de acá, vamos añadiendo el valor y vamos haciendo una lista para este valor. Entonces, por ejemplo, vemos a A. ¿Qué es lo que hacemos con A? Creamos una llave para esto. Mejor veamos, porque este solamente lo mide, pero este es el que lo crea. ¿Ya? Vamos con ahí. Entonces, fíjese lo que hace. Para A, agrupo todos los elementos de 1. Para la llave B, agrupo todos los elementos de esto. Para la llave C, agrupo todos los elementos que estaban relacionados con C. Y lo mismo con D. Ya, entonces, si nosotros medimos el tiempo de esto, nos da 1,75 microsegundos. ¿Ya? Y lo mismo que hemos hecho acá atrás, lo podemos hacer también con listas. ¿Ya? Y fíjense, este es el código para listas. Y además de que es mucho más largo, también podemos notar que se demora más. ¿Se demora tanto más? No, no se demora tanto más. Pero se demora más que el código con diccionario. ¿Ya? Entonces, fíjense también, una de las ventajas de optimizar con diccionarios para buscar elementos únicos o para agrupar, por ejemplo, es que no solamente vamos a tener mejor tiempo de ejecución, sino que al mismo tiempo vamos a tener también mejor un código más legible, más sencillo que esta brutalidad que tenemos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos con el tiempo? Sí, estamos en la práctica listos. ¿Ya? Una pequeña observación chiquitita, tenemos esta clase counter que hace en la práctica lo mismo, y este sí que es sencillo, ¿ya? Porque simplemente uno le pasa a counter una lista en particular y cuenta la aparición de cada uno de los elementos. ¿Ya? O sea, es mucho más sencillo que todo. ¿Ya? Y eso siempre les recomiendo en Python, que busquen librerías, que busquen los módulos, por ejemplo, que tengan implementado alguna otra cosa, porque por lo general siempre estos van a estar mejor implementados de lo que uno lo puede hacer, porque están especializados en hacer eso y van a estar también mejor a prueba de errores y va a tener siempre otros beneficios. ¿Ya? Así que siempre que vayan a implementar algo, échenle una vuelta a ver si alguien más lo hizo y vean cómo lo hizo y intenten usar eso. ¿Ya? Así que, bueno, lo último que quería ver, antes de que terminemos, porque va a faltar un poquito de materia, pero yo creo que no va a ser tan terrible,
es usar esta misma cosa, esta misma idea, pero ahora para buscar palabras. ¿Ya? Entonces, fíjense acá cargamos un poema de Nicanor Parra, ¿ya? El hombre imaginario, yo no sé si lo han visto alguna vez, yo me acuerdo quizás lo vi en el colegio, no sé si hace tiempo. Entonces el hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, y a la orilla de un río imaginario. Pero como verán no me contratan para leer poesía. ¿Ya? Así que, en fin, después ustedes la pueden leer con toda la inspiración que quieran. Entonces la gracia sería acá buscar la... Ah, ya. Vamos a suponer algo en particular. Cada uno de estos strings lo vamos a tratar como un documento distinto. Entonces imagínense, este era un documento Word en particular, y este era otro documento Word, este era un Excel, y los abrimos todos y los procesamos y todo. Ya. Entonces queremos encontrar todos los documentos que tengan la palabra imaginario. ¿Ya? ¿Cómo se les ocurre hacer esto hasta el momento con todo lo que hemos visto hasta acá? Obviamente está la sección diccionario, si alguien tiene como una idea con diccionario, sería bien. Si le ocurre hacer por listas, también, no hay ningún problema. ¿Cuál era la pregunta? Mira, cargamos todos estos documentos. ¿Ya? Por ejemplo, este es documento 1, documento 2, documento 3, en fin. ¿Ya? Queremos encontrar la aparición de la palabra imaginario en cada uno de los documentos. Entonces aquí está imaginario, pero aquí no está imaginario, aquí está imaginario. ¿Ya? Y aquí está imaginarios. ¿Ya? Imaginarios también pasaría porque contiene este substring imaginario. Entonces la idea sería encontrar alguna forma de encontrar todos los documentos que contienen la palabra imaginario. Claro, ya, esa sería la más sencilla, ¿cierto? Hacer un split y ver si contienen imaginary y este asterisco ya que es misterioso quizás. Ya, esto está bueno, ya. Claro. Y este asterisco a veces se refiere a que puede haber cualquier cosa en esa parte. O sea, yo no sé si tú estás hablando de las expresiones regulares, pero... ¿Ya? Eh, sí, es cierto. De hecho, esa es la primera, el primer enfoque que tenemos acá. Y entonces vamos a partir, en general, no vamos a hacer split, sino que simplemente vamos a preguntar por cada uno de estos documentos de acá, si existe la palabra imaginario dentro del documento. Y ahí después los vamos a filtrar. ¿Qué es lo que nos quedamos? El hombre imaginario, rodeada de árboles imaginarios. Entonces, por ejemplo, acá, el hombre imaginario está rodeada de árboles imaginarios. Y aquí fíjense que tiene imaginaria, entonces no existe. Es muy parecido al enfoque que tú estabas diciendo. ¿Ya? Entonces, entonces este enfoque está bien, funciona, pero imagínense que para buscar elementos ahora, imagínense si soy Google yo y quería buscar sobre 1 millón de elementos o 1.000 millones de elementos, no voy a estar todo siempre haciendo esto, ¿cierto? Siempre buscando línea por línea o documento por documento si existe la palabra imaginario dentro del documento. ¿Ya? Entonces, lo que a mí me gustaría realmente es buscar alguna solución un poco más sencilla para esto, y aquí vienen los diccionarios. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con estos diccionarios? Y con esto ya definitivamente terminamos la clase. Vamos a esperar esto. Vamos a ver lo que se ¿Ya? Bueno, pero para adelantar lo que vamos a hacer con el diccionario es, vamos a poner cada una de las palabras como índice del diccionario y vamos a decir en qué parte o en qué línea es en la que suceden estas cosas. Y entonces, por ejemplo, hombre aparece en la línea 0 o en el documento 0 y aparece en el documento número 30, que es el último que está. ¿Ya? Calla. Entonces después con esto simplemente yo puedo, una vez que ya calculé esta cosa, puedo derechamente ir a algo en particular. Por ejemplo, imaginarias, ¿dónde está imaginario? Debe ser como el más largo, ¿no? Aquí está, imaginarios, y puedo consultar los documentos de los que están. Y esto es mucho más rápido que estar haciéndolo con las listas. Fíjense, aquí son 697 nanosegundos y el anterior son 1.9 nanosegundos. Me parece que sí, parece que requiere. ¿Ya?
Bueno, en fin, cosas que... Cosas de... Ya, bueno, entonces con eso terminamos con esta clase. Quedaron pendientes tanto la optimización de operaciones con conjuntos como la memorización. ¿Ya? Esto está bien escrito así. Se llama memorización. Ah, ya, uno era microsegundos y el otro era nanosegundos. Claro, entonces ahí tiene sentido, ¿eh? Sí, sí, ahí, claro, esto es microsegundo y esto de acá es nanosegundo. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. ¿Ya? Era para ver si están atentos. Es el profe de la excusa toda la vida. Ya, así que eso, entonces quedó pendiente memorización y también quedó pendiente el mejor uso de disk comprehensions y de generadores. Ya, no alcanzamos a ver. Ya, así que con eso terminamos. No sé si tienen más dudas. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto acá. En general, consejo general, les recomiendo mucho usar tantos diccionarios. eh, sí, en general, usar bastantes diccionarios si quieren hacer operaciones más complejas de ver. ¿Ya? Eso. ¿Todo bien? Gracias, profe. Ya, nos estamos viendo el miércoles. Que estén bien. Chao. Gracias, Chao, profe. chao. Chau. Chao, profe, nos vemos. Chao, cuídense.